El título de la sesión de hoy era ¿Dónde publicar? Criterios de calidad para publicaciones científicas. Y es lo que aparece en la diapositiva, pero debajo veis, más en pequeñito, capitalismo académico, porque en realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de las revistas científicas? Pues estamos hablando de algo relacionado con el capitalismo académico y conviene que nos detengamos un poco en qué es esto del capitalismo académico, porque en realidad también lo que vamos a ver hoy son unas reglas del juego. O sea, es un marco que tenéis que conocer, porque es en el que os vais a mover como investigadoras, es en el que os vais a mover también como participantes de unos grupos de investigación en el que os habéis convertido al ser doctorandas, ¿no? Entonces, el capitalismo académico está muy relacionado con algo que ahora vemos completamente normal, pero que no siempre ha sido así, que obliga a que las instituciones de educación superior tengan que buscar financiación externa y se adapten a eso que se ha denominado el mercado. El mercado no es donde vamos a comprar la fruta y la verdura, sino todas esas reglas que conforman la producción y la venta en esta fase del capitalismo en el que muchas veces ni se produce, pero venderse se vende siempre. El capitalismo académico también crea unas reglas del juego que tienen que ver con la competitividad a la hora de buscar recursos. O sea, esa frase que tanto gustó a los neoliberales y que hubo un momento en el que se escuchó por primera vez y que ahora ya es algo como que está en la megafonía general de no hay café para todos, quiere decir que los grupos de investigación, los investigadores, las investigadoras individualmente, pero también los grupos de investigación o las instituciones tienen que competir entre ellas para obtener recursos. Y dentro de las instituciones de educación superior, dentro de ellas los académicos, el personal de investigación y el personal docente son un recurso más. Creo que esta cita de Gibbons ilustra muy bien el momento en el que estamos, ¿no? Esa entrada del mundo de la investigación y del mundo académico en un terreno que no es simplemente el del conocimiento, el de la investigación, el de los hallazgos, el del esfuerzo común, porque el conocimiento aumenta. La cita la podéis leer ahí directamente y no la voy a leer. Por lo tanto, en este mundo en el que se compite para obtener recursos y en el que se exige que la universidad se adapte al mercado y sea competitiva, las publicaciones son la medida. Son la medida, por un lado, del buen funcionamiento del PDI, del personal académico e investigador. O sea, si publican muchos que funcionan bien. Y a partir de esas publicaciones que hacen, se les va a evaluar también la calidad de su actividad. Eso va unido a un reconocimiento económico y también a un puesto en la jerarquía. Y de ahí esa frase que durante mucho tiempo se relacionó con el mundo anglosajón de publish or perish, publicar o morir, pero que ahora también se adapta a nuestro mundo académico europeo y español en concreto. Esta diapositiva, que la utilizamos también en el primer seminario, que habla de cómo funciona la ciencia, que siempre se ha basado en comunicar. Y comunicar desde hace ya muchos siglos es publicar, y que implica todo eso, contribución, prestigio, carrera académica. Nos ha llevado a que el artículo científico sea el rey de todo este medio ambiente, de todo este ecosistema. Y bueno, esa larga historia, a la que también aludí en la primera sesión, que comienza en 1665 en Europa, con el nacimiento primero en París del Le Journal des Savants y enseguida en Londres de las Philosophical Transactions. Pero a partir de ahí, las revistas científicas han ido creciendo y especializándose. Hasta que en la década, bueno, hasta la década de los 60 del siglo XX,
Estas revistas han ido asociadas, como en su origen, como las dos que se consideran el nacimiento de esta tradición o de esta vía de comunicar, que es la revista científica, hasta la década de los 60, digo, las revistas académicas o científicas pertenecían a sociedades científicas o a las mismas instituciones académicas, a las universidades. Eran sus responsables. Pero a partir de la década de los 60, por dificultades económicas, pero no solo, sino también por la complejización del sistema de comunicación, hace que estas instituciones vendan o cedan sus cabeceras a editoriales privadas. Y hay un cambio muy grande también en el siglo XX, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el nacimiento de nuevos campos de investigación muy nuevos, o sea, campos nuevos que exigen revistas nuevas o medios nuevos de difusión. Y además hay una ampliación enorme del mercado. O sea, hay muchas más universidades, muchos más estudios, muchos más centros de investigación, especialmente en Estados Unidos, pero también a nivel mundial. También en Europa, en Asia, en todo el mundo, digamos. Y entonces también, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ocurre que las empresas empiezan a mostrar interés por ese campo de la edición. La pionera es Pergamon Press, creada por Robert Maxwell. Maxwell vio la posibilidad de crear revistas que dieran cabida a estas nuevas áreas de conocimiento, a los artículos que investigan o reflejaban esas nuevas áreas de conocimiento, y lo vio como un modelo de negocio, como un espacio en el que su editorial, Pergamon Press, podía hacer negocio. En la década de los 60 también nace el Science Citation Index, que a partir de los trabajos de bibliometría de Jane Garfield, que es un momento muy importante para entender cómo se ha configurado hoy en día la evaluación de la calidad científica. Porque lo que hace el Science Citation Index es crear rankings de publicaciones, de revistas, en función de las más citadas, de las que publican artículos que son más citados. Y a partir de ese análisis en el número de citas se crean unos grupos de revistas que son, digamos, nucleares para cada área. Esto no solo lo han utilizado los estados y las agencias de evaluación científica de todos los países, sino que las mismas bibliotecas académicas hemos utilizado estos rankings para, al crear una nueva biblioteca o una nueva área en la biblioteca, o que la biblioteca acompañara unos nuevos estudios en la universidad, ¿qué revistas se iban a elegir? Pues las que estaban, digamos, en la parte superior del Science Citation Index. Y se ha conformado un negocio. Es decir, que los editores, las empresas que controlan el mercado de la comunicación académica, han podido, a partir de los años 70 del siglo XX, incrementar los precios de la manera en la que querían. Yo he puesto de una manera desproporcionada, y es así, pero lo han hecho según sus deseos, porque controlaban de una manera casi monopolística ese mercado del conocimiento científico. Y hay 4 grandes empresas multinacionales que controlan casi el 30% del total de revistas científicas publicadas en el mundo, que son Taylor & Francis, Elsevier, Wiley-Blackwell y Springer. Estas empresas controlan casi el 30% de las revistas científicas publicadas en el mundo. Y luego, algún detalle más para que se entienda este mundo de la publicación científica. El 50% de todos los artículos que aparecen dentro de la Web of Science, y la Web of Science es quien aloja ahora el Science Citation Index, es su heredera, pues el 50% entre el 73 y el 2013 pertenecen a estas 4 empresas. Y la Web of Science es la principal herramienta, he puesto para muchos países, pero para casi todos, para medir el rendimiento científico. O sea, ahora mismo la convocatoria que hay en España por parte de la NECA para reconocer la actividad investigadora del personal académico de educación superior tiene la Web of Science como la fuente principal
para acreditar la calidad de las publicaciones que presentan los solicitantes. Luego, unas cifras en cuanto a revistas, que en este caso proceden de un directorio internacional de revistas que se llama Ulrich. El Ulrich, que ahora es una publicación online, pero que fue en papel y que recoge todas las revistas que se publican en el mundo, no solo las académicas, pues Ulrich recoge 128.603 revistas académicas en 2018, revistas académicas que de un modo u otro están relacionadas con las universidades, de las cuales 81.034 tienen revisión por pares. Según los datos del Ulrich, el 41,3% de esas revistas están relacionadas con instituciones de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, aunque se ve un fuerte aumento de publicaciones académicas en países como China, Rusia, India, Brasil y Corea del Sur. China está en amarillo, o sea, está resaltada por algo que vamos a ver enseguida. Abajo veis el link a lo que dice la Wikipedia del directorio Ulrich, por si alguien tiene curiosidad. Aprovecho ahora también para deciros que vais a tener, os enviaremos la presentación esta con todos los links que contiene, que son bastantes, sobre todo más adelante. La Web of Science, WOS, y Scopus. Scopus es, digamos que una herramienta de otra empresa. WOS es de Clarivate Analytics y Scopus es de Elsevier, pero las dos hacen básicamente lo mismo, recoger fuentes de información, publicaciones periódicas, revistas de muchos campos de la ciencia y extraer no solo los artículos que se publican, sino las citas que recibe cada artículo y sacar unos rankings. Pues los 4 países que cuentan con un mayor número de publicaciones dentro de WOS y de Scopus son Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. Esto dentro de la Web of Science y de Scopus. Ahora bien, y aquí quiero que veáis abajo la fuente de donde proceden las diapositivas de la 10 a la 17, salvo la 16, que es esta, que esto es aparte, porque veis que son fechas de 2018 y de Ulrich, pero estas otras, las otras diapositivas proceden de una publicación electrónica, de un libro electrónico que es Revistas Científicas, Situación Actual y Retos de Futuro, editado, bueno, como editor literario Ernest Abadal, editado por las ediciones de la Universidad de Barcelona en 2017. Aquí datos que os quería poner actualizados de China, porque me van a permitir comentaros otra cosa unida a esto. Abajo viene la fuente, esto está publicado en un blog que se llama Universo Abierto, que lleva un bibliotecario de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, que es Julio Alonso Arévalo, y él publicó una noticia, también basada, si vais ahí, veréis que está basada en una publicación inglesa que dice, el título de la noticia es China cambia su modelo de evaluación científica para limitar drásticamente la dependencia de Science Citation Index. Es decir, para limitar la dependencia que ahora mismo tenemos todos los países y que China tiene de la Web of Science. Entonces, ahí en esa noticia hay unos datos interesantes, y es que desde 2016 China ha sido el mayor productor mundial de investigación publicada. El mayor. O sea, por encima de Estados Unidos, por encima de Gran Bretaña, por encima de los Países Bajos, por encima de Alemania. Y desde el 2017 la investigación china es la segunda más citada después de Estados Unidos. Eso lo podéis ver todo desarrollado en el informe. Hay unos rankings también de ciudades científicas en función de las instituciones que alojan y de todo lo que ocurre relacionado con la ciencia desde esa ciudad. Bueno, Pekín es la primera ciudad científica del mundo y Shanghái es la quinta. La segunda, la tercera y la cuarta son ciudades de Estados Unidos. Y ocurre que ahora el 97%, a pesar de todo esto, el 97% de los artículos indizados en la Science Citation Index, o sea, en la Web of Science, están en inglés. Ahí hay muchas revistas chinas.
También hay revistas españolas y de muchos lugares del mundo. Pero las que están tienen, o bien originalmente se publican en inglés, independientemente de que sean chinas, españolas o checoslovacas, o traducen sus títulos, abstract y demás, o sea, el sumario y el título del artículo y las palabras clave y el abstract de cada artículo lo traducen al inglés. En el artículo este del blog, en el post este del blog de Universo Abierto, de donde he extraído estas informaciones, lo que cuenta además es que China ha optado por separarse de la Science Citation Index, de la Web of Science, porque durante mucho tiempo ha primado que sus investigadores publicaran en inglés y que aparecieran en la Web of Science. Pero ahora, llegados a este punto, que ya os digo que hay muchas revistas de investigación chinas con la cabecera es en inglés y publican en inglés y tal, han decidido bien que eso se mantenga, pero primar las revistas nacionales que publican en chino, en concreto en chino mandarín. Y para la evaluación de su ciencia no va a contar ya como primordial que estén en la Web of Science, sino en esas revistas que están en la Web of Science, sino que publiquen también en revistas nacionales en chino mandarín. O sea, ¿eso qué hace? ¿O qué intenta China? China intenta, y puede que lo logre, desbancar al inglés como única lengua de comunicación científica. Pensad que eso ocurre, que el inglés sea la lengua franca en la comunicación científica, ocurre solo desde los 70. Hasta finales de la década de los 60 compartía ese privilegio de lengua de la ciencia con el ruso. Y hasta los años 40, hasta la Segunda Guerra Mundial, compartían el inglés, el alemán y el francés esa categoría de lenguas francas. No era solo una, pero eran las tres. Bueno, hablo de este intento de China y me he extendido un poco más en esta, digamos, diapositiva, porque os voy a hablar luego de la Web of Science y de otras herramientas que son unas herramientas, entre otras, para poder medir la calidad de las revistas. Pero bueno, ahora mismo es lo que está impuesto. Y bueno, ¿qué pasa durante todo este tiempo con los artículos? Volvemos a este hilo, pues desde 1697, en el que nacen las revistas científicas, hasta los 60, que ya queda impuesto, hay un cambio en el lenguaje de lo que es la comunicación científica. Una sustitución de la voz activa por la pasiva, una desaparición de los pronombres personales, un aumento de abreviaturas, de tablas, de gráficos, desaparece la prosa descriptiva, desaparecen las metáforas y se consolida el sistema de citas. Que no quiere decir que antes no se citara, pero hay una consolidación del sistema en cuanto a cómo se cita, el uso de las comillas, cómo tiene que aparecer eso dentro del texto, la claridad de que es una cita, cómo luego esa referencia de lo que has citado tiene que estar en una bibliografía, etcétera, etcétera. Todo eso queda consolidado y configurado ya absolutamente en los 60. Perdón. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX ya se van dando los primeros intentos de normalización de todo esto, de cómo tiene que ser un artículo científico, etcétera, etcétera, y se consolidan las instrucciones para los autores que crean las mismas revistas. Y ellas mismas, digamos que publicitan y desarrollan unos manuales de estilo. Y se surgen muchos y diferentes estilos para citar, que están, como ya hemos visto también en las dos sesiones anteriores, están asociados a áreas de conocimiento, muchas veces. O sea, no hay un estilo de cita mejor que otro. O sea, son estilos que conviven, unos se usan más en unos lugares y otros más, o sea, en unos lugares no, en unas áreas de conocimiento y otros más en otras. Con lo cual, se ha ido configurando un sistema de comunicación científica, una manera de concebir la ciencia y una forma de comunicarla, y una manera de decir qué es ciencia y qué no lo es, y una forma de evaluar la producción científica. Para las diapositivas 19 a la 21, la fuente es también este libro electrónico de
Revista científica, situación actual y retos de futuro del año 2017. Pero entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Pues lo que se evalúa, como ya hemos aludido y en algunos momentos nombrado, lo que se evalúa es dónde publicas, en qué revista, en qué editorial has publicado. Y ahora quiero repasar unas características que se les piden a las revistas en la convocatoria que hace todos los años la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para reconocer al PDI, al personal docente investigador, su suficiente investigadora, esos famosos sexenios de investigación. Bueno, en la convocatoria hay una serie de requisitos por áreas de conocimiento. Nuestro campo sería el campo 10, que es donde está historia y arte, digamos. Historia en general, historia del arte, arte. También está ahí incluido diseño, conservación y restauración, etc. Entonces, en la convocatoria, la CNA habla de unas fuentes específicas a las que acudir para determinar si una revista o una editorial es de calidad o no. Pero claro, puede ocurrir, sobre todo ocurre en humanidades y en derecho ocurre muchísimo, que las herramientas que propone la CNA no recojan muchísimas revistas. Bueno, por la naturaleza de esas propias herramientas. Luego veremos un poco algún detalle de esto. Y entonces publica un apéndice diciendo criterios que debe reunir un medio para que lo publicado en él sea reconocido como de impacto o de calidad. Es decir, aunque no esté en lo otro, que la revista cumpla esto. Y lo vamos a ver, porque esto sí que es importante y esto nos da, os puede dar idea de cómo elegir un medio para publicar en él. No tanto que esté directamente incluida en esas herramientas que vamos a ver luego, porque, entre otras cosas, para estar incluidas ahí, tiene que tener un tiempo de rodaje y puede haber una revista nueva que tiene 1 año, 2 años, incluso 3 años y todavía no haber sido incluida en los rankings, porque a partir de 3 es cuando pueden empezar a aparecer ahí, y sin embargo pueden ser de interés y cumplir requisitos de calidad. Bueno, vamos a verlos. Unos requisitos de calidad tienen que ver con la calidad informativa. Es decir, o sea, que la acredite como una publicación científica dentro de la comunidad porque identifica a los miembros de los comités editoriales y científicos. O sea, dice que tiene un comité editorial y un comité científico y dice quiénes son. Y ahí ya ves a qué instituciones pertenecen, ahí el prestigio de la institución o las propias personas, etcétera. Y en que tenga unas instrucciones detalladas para los autores. O sea, que no sea una revista en la que se puede publicar cualquier cosa de cualquier manera, sino que haya unas instrucciones claras que tú te puedes descargar o consultar diciéndote cómo tienes que presentar las cosas y cuál es la línea de la publicación. También información directa sobre el proceso de evaluación y selección. O sea, que explique muy bien cuál es el procedimiento, qué tipo de revisión hace, los pasos que tienen los manuscritos desde que llegan, etcétera, etcétera. Aquí, esto está copiado tal cual del anexo de la convocatoria. Habla también de las editoriales. Entonces, para las editoriales, dice que deben cumplir los indicadores recogidos en la base de datos SPI, Scholarly Publisher Indicators. Vamos a ver luego la base de datos, tenéis aquí el enlace y lo vais a tener más tarde otra vez. Luego, que estén traducidos al inglés el sumario, que es el índice, los títulos de los artículos, las palabras clave y los resúmenes. Habla también de actas de congreso, como veis en este caso. Luego vienen otros criterios, los criterios de tipo B, que son sobre la calidad del proceso editorial. Es decir, que la revista cumpla su periodicidad, la que dice. Si es mensual, que salga cada mes, etcétera, etcétera. Y en una editorial que haya una homogeneidad en la línea editorial o en las distintas líneas que tenga y colecciones. Que no sea un cajón desastre. Bueno, es que eso no tiene por qué ser algo negativo, pero desde el punto de vista académico, de la calidad científica parece que sí. Entre otras cosas porque os estaréis dando cuenta
que lo que sirve de modelo tanto para conformar lo que es la ciencia como para conformar lo que es la comunicación científica, no son las humanidades, sino las ciencias puras y ciertas ciencias aplicadas, ¿no? Luego, también pide que haya anonimato en la revisión de los manuscritos, en la revisión por pares o en el peer review. Hay revistas académicas que no utilizan el anonimato, también os digo, que prefieren que sea público todo. Quién hace el informe y demás. Pero bueno, esto es lo que dice el apéndice este y ahí lo tenéis. Dentro de los criterios de calidad también es que haya una comunicación motivada de la decisión editorial de publicar o no publicar algo. O sea, que haya un informe con las razones de por qué se ha aceptado o rechazado y también si se le pide una revisión que esté, o sea, si se le piden cambios, que esté, digamos, ahí explicado y motivado. Eso. Y por fin, que haya un consejo asesor de esa revista o de esa editorial con investigadores o profesionales de reconocida solvencia que no tengan una vinculación institucional con la revista o la editorial y que marquen la política editorial. O sea, es decir, que no sea un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, que aunque sea una publicación nacida en una determinada institución, que luego todo sea de los de dentro. El comité editorial, los que publican, etcétera, etcétera. Luego hay los criterios de tipo C sobre la calidad científica de las revistas. Pues muy importante, que el 75% de lo que publican sean trabajos que comuniquen resultados de investigación originales. Resultados de investigación originales quiere decir que ahí no se incluyen las traducciones, por muy importantes que sean, sino que tiene que publicar por primera vez los resultados de una investigación. Y luego, el grado de endogamia, es decir, que más del 75% de los autores sean externos al comité editorial, a la organización. Luego dice ese anexo, asimismo, se tendrán especialmente en cuenta la progresiva indexación de las revistas en las bases de datos internacionales especializadas. Esas bases de datos que os he dicho que vamos a ver luego y que son las que la NECA y la CNI ponen como lugares fundamentales para cada área a la hora de determinar la calidad. Pero que si no están en esas bases de datos, al menos que cumplan todos estos criterios que yo os acabo de mostrar. Bueno, ese deseo y esa búsqueda del impacto ha generado esa impactolatría en la que hay revistas de primera, revistas de segunda, otras revistas, y esa búsqueda del impacto de lo que se publica no incluye solo a los artículos, sino también a los libros. Sabéis que en el campo 10, para artistas, pero también para diseñadores y para conservadores, pueden, para que se les reconozcan los sexenios de investigación, hacer aportaciones extraordinarias que no tienen que ver con artículos publicados en revistas científicas o libros o partes de libros, sino con producción artística. Ahí también les van a pedir el impacto de esa exposición, de esa obra encargada, de ese trabajo de restauración, de esa labor de diseño hecha para tal institución o empresa. Aunque ahí no tenemos unas herramientas para medir el impacto como las tenemos para lo otro, para esa parte de la ciencia, digamos, no extraordinaria. Entonces, ¿dónde hay que estar para cumplir con las expectativas del impacto y demás? Pues esto, que también lo digo, os tiene que empezar a sonar, pues el Journal Citation Report, el JCR, que hay uno para ciencias y otro para ciencias sociales, o el Art and Humanities Citation Index, todas estas tres cosas, el JCR para ciencias sociales y para ciencias y el Art and Humanities Citation Index están dentro de la Web of Science. También otro sitio para estar es el Stimago Journal Rank, el SJR que está asociado a Scopus y al Elsevier, o también las revistas, en el caso de revistas españolas, pueden tener el sello de calidad de la FECIC. Aquí hay un link que no vamos a entrar ahora, pero ahí os explica
de qué va ese sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y de qué hay que hacer y de qué revistas están, etcétera. Pues habría que estar ahí. Para los libros y capítulos de libros, ¿qué se pide? Pues que tenga ISBN. De todas formas, el ISBN también se analiza en sí mismo, porque primero se mira que lo tenga, pero un ISBN lo puede comprar cualquiera. No hace falta publicar en una editorial para que un libro tenga ISBN. Pero eso el ISBN ya lo dice. Es un número normalizado y una parte del número indica la editorial a la que le pertenece o si lo ha comprado una persona o si es de una institución. Luego, que la editorial tenga prestigio, que eso lo veríamos en el SPI, ahí hay otro link. O también puede ser una editorial con el sello de calidad en edición académica, esto para las editoriales de las universidades españolas. También se pueden aportar las citas recibidas por ese libro, las podemos buscar en Google Académico, etcétera. Luego veremos algunas de estas cosas. O las reseñas y críticas que haya recibido el libro en revistas especializadas, que haya sido traducido a otras lenguas. Y luego es muy importante que el contenido del libro corresponda claramente a resultados de investigación. O sea, no se puede presentar para que te reconozcan una actividad investigadora el haber hecho un manual. Pero, vamos, que eso no quiere decir que no esté en el currículum y funciona para otras cosas, no para el tema investigador, pero sí para el tema docente o para actividad académica no investigadora, ¿no? Y os pongo esto porque también nos interesa saberlo como reglas del juego en el mundo académico. Esto lo dice la convocatoria para los exenios, que se valorarán negativamente las aportaciones publicadas por el mismo organismo donde el solicitante realiza su investigación. Eso no quiere decir que ahora que estáis iniciando vuestra carrera investigadora no publiquéis a través de vuestra propia universidad. O sea, porque además pertenecéis a grupos de investigación y eso también. Lo que ocurre es que no se valorará, o sea, se podrá valorar negativamente si solo publicáis a lo largo de vuestra carrera en la institución a la que pertenecéis, ¿vale? O sea, hay que verlo un poco en conjunto. Las aportaciones publicadas en las revistas donde el solicitante forma parte de los comités de redacción o tenga instancias de dirección en esa revista, que más de una aportación forme parte del mismo libro o revista, o sea, 3 capítulos del mismo libro o 3 artículos en el mismo número de la revista, pues no. Puede que se valore negativamente, es fácil. O la publicación continuada en una misma revista, o sea, que solo publiquemos en una cabecera y nada más. Ahora vamos a cruzar al otro lado del espejo. Vamos a hacer aquí un poco de magia potagia de la mano de Alicia. Y porque vamos a ver dónde buscar esos criterios de calidad. O sea, vamos a repasar un poco todas esas herramientas que la propia convocatoria para reconocer la actividad investigadora de quien ya tiene un contrato con la universidad sugiere, ¿no? Y vamos a mostraros esas herramientas. Bueno, más que pasar al otro lado del espejo, es verdad, vamos a cruzar una puerta. Así, ¿no? Aunque se parece mucho a cruzar al otro lado del espejo. Y aquí ya veis que es otro tipo de presentación, porque he cogido diapositivas de una parte de la presentación que hacemos cuando ayudamos al PDI, al personal docente e investigador, a presentar sus solicitudes para los exenios. O sea, todos los años la biblioteca da unas sesiones pensadas para el PDI y les explicamos estas cosas y otras. Entonces, cosas que les tienen que sonar, ¿no? O sea, cómo se mide la calidad de las revistas científicas y cómo nombra la convocatoria esa calidad. Pues, por un lado, se habla de factor de impacto, de índice H, de cuartiles. Aquí se explica qué es el factor de impacto, que aunque ahora se puede aplicar a muchas cosas, el factor de impacto está asociado al Journal Citation Report, que ya os he hablado, son los primeros que lo inventan, la Web of Science, que antes se ha ido llamando de distintas maneras a lo largo del tiempo, y se mide en función de las citas. Esta es recibidas, esta es la fórmula. No me voy a detener, esto lo tenéis aquí, lo podéis ver con calma.
O el índice H, que también se habla del índice H de una revista, pero también de un investigador. ¿Vale? Aquí se os explica qué es el índice H, ya lo miraréis. O los cuartiles y deciles, también, que es un cuartil o un decil, ¿no? Bueno, lo tenéis ahí, lo vais a poder mirar con calma, porque os recuerdo, os voy a compartir la presentación mañana o en breve. Aquí tenéis incluso el enlace a un vídeo donde explican un bibliotecario de la Complutense, compañera nuestra, de farmacia, cómo localizar el cuartil de una revista de investigación. ¿Vale? Vais a tener todas estas cosas. Entonces, hay muchas fuentes para comprobar la calidad de las revistas científicas. Muchas de ellas citadas en la convocatoria, las que están aquí, la mayoría, pero que no solo valen para la convocatoria del reconocimiento de sexenios, sino que os sirven para cualquier solicitud que tengáis que hacer para vuestra acreditación con la NECA, para solicitar una beca, y vais a presentar publicaciones, podéis acompañarlas de la información de que aparece en tal sitio y aparece como en el cuartil 1, el cuartil 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis el enlace a una biblioguía de la biblioteca de la Complutense que habla de indicios de calidad para la acreditación y sexenios. En esa biblioguía hay mucha información, cosas que digo yo, que os voy a contar yo aquí y más. Entonces, el tipo de fuente, bueno, aquí están distribuidas según pues, tipologías. Bases de datos con índices de impacto o métricas de las publicaciones científicas. Y ahí tenemos el JCR, el SJR, el Scopus Journal Metrics. O sea, Stimago depende de Scopus, pero además Scopus hace su propia métrica, otra. Esto es así. Dialnet Métricas, o sea, la base de datos Dialnet también está creando sus propias métricas de las revistas que publican los artículos que contiene la base de datos Dialnet, o Google Scholar también tiene sus propias métricas. Luego podemos distribuirlas por bases de datos de indización multidisciplinares, como la Web of Science, que es la que incluye JCR, o Scopus, o Dialnet, es multidisciplinar, ERIC Plus, Ulrich Web, o bases de datos de indización específicas, que aquí tenéis una lista, desde ERIC, SiteInfo, etcétera, etcétera, International Medieval Bibliography, o también hay otras fuentes que son sistemas de evaluación como MIAR, Latindex, el sello de calidad del FECIT, o sea, sistemas que distribuyen las revistas en función de unos criterios de calidad que estos mismos sistemas proponen. Entonces, bueno, aquí hay un enlace a la página web de la Biblioteca Complutense, donde a esa guía que os he dicho antes con indicios de calidad para acreditación y sexenios. Y aquí ya empieza a hablaros de dónde podemos encontrar información, qué nos da información sobre la calidad de una revista, esa información que tiene que ver con los criterios del capitalismo académico, porque hay otros criterios de calidad que os pueden interesar, de los que yo no voy a hablar aquí. Pues, el primer lugar es la propia revista. En la web de la propia revista, y vemos el ejemplo de esta revista Comunicar, Revista Científica de Comunicación y Educación. En su web, esta es la imagen, nos dice, aquí abajo lo veis, que Comunicar está en la Web of Science, que está en Scopus, que está en Google Scholar, que aparece reflejada en Dialnet Métricas, en Redbit, que la FECIT le ha dado su sello de calidad, ya nos dice cosas, ¿no? La propia web. Luego tenemos este sitio web de evaluación, esta herramienta que es la Matriz de Información para el Análisis de Revista, MIAR, es una creación catalana, por eso he puesto el nombre debajo, Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes, en catalán, pero la web la podéis consultar en castellano, en catalán o en inglés. Pues el MIAR lo que hace es que la revista que tú busques, metiendo aquí el título, bueno, o el ISSN en la caja de búsqueda, si está
ahí, bueno, podéis elegir el ámbito, el campo académico, etcétera, o buscar directamente alfabéticamente por título, pero si está, el ejemplo este es el Review of Educational Research. ¿Qué nos dice? Pues nos dice muchas cosas, que está indizada en todas estas bases de datos. O sea, ya nos dice muchas cosas. Y además, el MIAR crea un índice, se llama ICBS, que le da una puntuación, que aquí veis que sube como la espuma, en el Review of Educational Research. Bueno, estas otras diapositivas tienen que ver con cosas del MIAR, de cómo se halla el ICBS, lo podéis leer vosotros, con otras informaciones que da o que no da en esta revista, por ejemplo, con a dónde tenemos que ir para ver todos los datos que nos ofrece. Y vale, pasamos a otra, que es el Journal Citation Report. Aquí hay un enlace a información sobre la Web of Science, materiales que os hablan de la Web of Science y del Journal Citation Report. Y aquí tenéis el enlace propiamente al Journal Citation Report. Esto, varios de los enlaces que hay aquí, aprovecho para decirlo, os van a funcionar si estáis dentro del campus sin problema, dentro del campus de la UCM. Si estáis fuera, probablemente os pida que os acreditéis como usuarios complutenses y ya sabéis que tenéis que utilizar vuestro email de la UCM y el password. Cuando entráis en la Web of Science, esta es la página principal, digamos, aquí otra vez el link. Arriba, una de las pestañas os indica que está el Journal Citation Report. Y ahí podéis entrar, buscar. Bueno, sí que quiero señalar que algunas revistas están tanto en el Journal Citation Report para ciencias, que sería este, como en el Journal Citation de ciencias sociales, o sea, para el de ciencias puras y el de ciencias sociales. Esta es Scientometrics, está en ambas. Y también quiero aprovechar para deciros, o sea, en ambos JCRs, que aunque no hay un JCR para revistas de humanidades, eso es así, sí que hay aquí dentro de los dos JCRs para ciencias o para ciencias sociales, hay revistas de humanidades, o revistas que publican cosas de humanidades, pues bien, porque son multidisciplinares o interdisciplinares por un motivo de esos. Pero el hecho de que estén es porque se las pueda adjudicar o se pueda aplicar el criterio de que están en el JCR para ciencias o para ciencias sociales. Hay otras pantallas aquí relacionadas con el JCR que podéis mirar con calma, o sea, lo vais a entender. Yo no me voy a detener ahora. Aparte del índice de impacto, luego las divide y dice, o sea, las divide, da otra división y dice en qué cuartil están, si en el cuartil 1 o en el cuartil 2. Y veis que una revista puede cambiar con los años. Esto nunca es una foto fija, porque como depende de las citas, pues va cambiando y puede estar con el índice de impacto subir o bajar y estar en el cuartil 1 o el cuartil 2. Y también lo de los cuartiles tiene que ver, como tiene que ver con el resto de las revistas. O sea, tiene que ver con las 10 primeras, pues ahí eso hace que vaya cambiando. Que sea. Aquí tenéis unos links, uno al listado de revistas que están en el JCR, otro listado de las que han obtenido el factor de impacto por primera vez en ese año, en el último de cuando enlazaste el listado. Aquí la herramienta de análisis del JCR que permite buscar y descargar datos. Es una herramienta que ha creado la FECIT y un manual. La FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y un manual del JCR, el enlace a ese manual. Bueno, pasamos a otra herramienta para saber la calidad de las revistas científicas, que es el Estimago Journal Rank, que ya os he dicho antes que va asociado a Scopus
Scopus es una base de datos similar a la Web of Science, pero que desarrolla la empresa Elsevier. Oh, disculpad, perdón. Sí. Sí, no le puedo atender ahora, lo siento, ¿eh? Sí, por favor, llámame más tarde, a partir de las 7. Gracias. Perdón, como nunca nadie llama por teléfono, al fijo. Perdonad. Bueno, estábamos en el Estimago Journal Rank, que os decía que es una herramienta que está asociada a Scopus y que tiene que ver con la empresa Elsevier. En el Estimago Journal Rank, a diferencia del JCR, podéis acceder directamente desde Internet. O sea, no es un recurso de pago, está abierto. Ponéis SJR o Estimago Journal Rank en el navegador y accedéis directamente. Aquí ponéis el título de la revista o su ISSN, que es el número normalizado que tienen todas las revistas. Y cuando aparece la revista, en este caso es la revista Comunicar, os dice ya, pues, el índice de impacto que tiene según el año, ¿no? Veis cómo ha ido subiendo del 0,1 al 0,851. El cuartil en el que está colocada. Veis que también esta revista Comunicar, el Estimago Journal Run la coloca dentro de 3 categorías distintas. Dentro de Communication, Cultural Studies o Education. O sea, educación, estudios culturales o comunicación. ¿Veis ahí? Bueno, pues es otro ranking, otro... Aquí lo mismo, cómo aparecen la información, el número que ocupa dentro del ranking, etcétera, etcétera. Y luego está las métricas que hace la propia base de datos Scopus, de la que depende también JCR, pero dentro de Scopus también hay unas métricas propias. Aquí un enlace a las materiales de formación sobre Scopus. Y dentro de Scopus, pues ese ranking, cómo lo hallan, dónde se busca. Hemos llegado ya a Dialnet, otra base de datos Dialnet que aludimos a ella en la primera sesión y que es una base de datos que tiene mucha información sobre investigación científica publicada en castellano y en otras lenguas del Estado y que ofrece, esto es algo reciente, métricas. O sea, métricas es decir, unos criterios de evaluación de esas revistas que publican información científica en castellano. Ahora mismo están estos ámbitos temáticos, pero bueno, es una fase beta que enseguida, o sea, va creciendo ya. Probablemente desde que hicimos esta diapositiva algo ha cambiado ya, pero ahora mismo son estos ámbitos temáticos, educación, deporte, documentación, comunicación, aunque dentro de estos ámbitos aparecen revistas que también son de otras áreas o que comparten otras áreas. Y bueno, pues cómo aparece, cómo lo hallan, etc. O sea, ahí... Google Scholar Metrics, o sea, Google Scholar también tiene sus métricas. Lo hace, o sea, aquí os explica que recogen revistas que hayan publicado al menos 100 artículos en un periodo de 5 años y que hayan recibido al menos una cita. Y estas son las ediciones que han ido haciendo. No deja un histórico Google Scholar Metrics. O sea, cuando publican el último, lo otro desaparece. Pero hay un grupo, bueno, aquí se habla un poco de cómo organizan ¿dónde lo podéis ver? Dentro de Google Académico, en estadísticas, que tiene categorías, aunque estas directamente las publicaciones principales. Las categorías, veis aquí, son diversas, pero las categorías solo funcionan dentro de el idioma inglés, o sea, de revistas en inglés. Si elegimos revistas en español, esa es la categoría que lo engloba todo. Ya no hay, no lo divide por temas dentro de español o de portugués. Bueno, su índice H y tal, esto no tiene, lo podéis ver por vuestra cuenta con ejemplos.
Y lo que sí ocurre, perdón, es que aquí están recogidas y están los links a los trabajos que hace un grupo de investigación EC3 de Granada, donde van analizando los distintos periodos de métricas de Google Scholar Metrics y entonces ahí podéis verlo de años anteriores. A partir del más antiguo, que es este, perdón, de 2009-2013, luego 2010-2014, 2015, etc. Están ahí recogidos. Bueno, dentro de la Web of Science, aunque os he dicho que publican el JCR para ciencias y el COJCR para ciencias sociales, el hecho de que esté admitido una revista esté admitida en la Web of Science ya es algo importante. O sea, ya indica que cumple unos criterios más que mínimos de calidad, aunque no podamos aportar un dato de que esté dentro de un ranking, pero sí de que cumpla unos criterios de calidad que son los que exige la Web of Science para estar ahí. ¿Qué ocurre? Que la Web of Science, también Scopus, tardan en poder analizar las revistas para admitirlas. Bueno, primero que les exigen que tengan un mínimo de 3 años de vida para poder tenerlas en cuenta. Perdón. Entonces, a partir de ahí tienen que analizarlo. O sea, se crea un cuello de botella, hay ahí un atasco, y Scopus empezó a agilizar la inclusión de revistas, y sobre todo de ciencias sociales, y sobre todo de revistas que no estaban originalmente escritas en inglés, y eso hizo que la Web of Science, como tienen esa cosa de la competencia, pues creara el Emerging Sources Citation para recoger publicaciones más nuevas, que la Web of Science ya le ha dado un primer paso de calidad, pero que todavía no, digamos, las han canonizado como para que entren en el JCR o empiecen a entrar en ese lado, pero sí las reconocen ya. Entonces, estar en el Emerging Science Citation de la Web of Science también es importante. Para buscarlas hay que buscar en la colección cuando estéis dentro de la Web of Science, que aquí también hay otro link para cuando lo tengáis vosotras en vuestra casa, la presentación. Elegís la colección principal de la Web of Science y ahí, en ajustes, elegís Emerging Sources Citation Index, ponéis el título de la revista y ya sabéis si está ahí dentro o no. Bueno, aquí un ejemplo. Y hemos llegado al SPI, Scholarly Publishers Indicators, que es este sitio donde se hace un análisis de la calidad de las editoriales académicas. Por supuesto que no están todas, están muchísimas, pero bueno, es uno de los principales criterios de calidad, el estar ahí. Y tienen en su página hay una opción que es indicadores para editoriales y ahí se puede buscar directamente el prestigio editorial. Tienen estos años, son los que hay, las ediciones que tiene. También se puede buscar por especialización temática, etc. Hay un ranking general y un ranking por disciplinas. Estos son pantallazos de la SPI. Tenéis los links también. Os hemos puesto aquí el ejemplo de ACAL, que ocupa la editorial ACAL la posición 10 de 104 en el ranking general. Está muy, muy bien situada. Y luego vemos que ACAL también varía, veis aquí, por temas, digamos. O sea, cuando hablamos de la editorial ACAL con publicaciones de Bellas Artes, tiene un puesto y dentro de Derecho otro. ¿Vale? O sea, para que tengáis en cuenta esto también. Bueno, volvemos. Os vuelvo a poner aquí el enlace a la biblioguía, a la última. La vamos actualizando cada vez para sexenios, pero aunque pone para sexenios, vienen recogidas todas estas herramientas y mucha información
sobre calidad científica. Y además, os he dejado la diapositiva de un blog de la Biblioteca Informa, donde está publicado en un post la información sobre los sexenios en 2019. Bueno, esto está ya más actualizado que en 2019. Y ahora me gustaría que volviéramos al otro lado del espejo, a este lado del espejo. Abandonamos esa publicación o esa presentación que os he compartido, pensada también para gente que ya son PDI de la universidad, o sea, gente que tiene un contrato duradero y fijo con la universidad y que es personal investigador y que puede presentarse a esos reconocimientos, ¿no? Volvemos a este lado y como doctorandas, como doctorandos, hay una cosa muy importante que os tengo que recomendar, que os tenemos que recomendar desde la biblioteca en cuestión cuando hablamos de calidad, y es que tengáis en cuenta cómo firmáis lo que publicáis, especialmente quienes tenéis una faceta de artistas y de investigadoras que conviven y publicáis cosas en un sitio y en otro, conviene que firméis siempre igual. Hay aquí unas recomendaciones de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y está el link. Hay una propuesta de cómo manejar el tema de la firma, porque es que eso luego afecta a cómo estéis incluidas en las bases de datos y sobre todo en las anglosajonas. O sea, hay que miraros ese documento y preocuparos de que vuestra firma sea siempre igual. No hay problema en cuál sea la manera que elijáis, pero que seáis coherentes con esa. Y luego también hay algo que se llaman identificadores ORCID, identificadores de autor, perdón, y ORCID, se escribe ORCID, pero se escribe ORCID, es ahora mismo el identificador internacional más impuesto, digamos, más desarrollado. Hay muchas publicaciones que cuando les mandas un artículo para publicar, te piden ya de entrada que lo mandes con tu ORCID. ORCID, podéis pinchar ahí, sacaros vuestro propio ORCID para incluirlo en todo lo que publiquéis. Y será una manera de luego poder recopilar todo lo que habéis publicado y aseguraros de que sea vuestro. Pero además, estas bases de datos de las que os he hablado, Scopus, cuando tú te das de alta en Scopus, bueno, cuando apareces allí recogida, porque has publicado en una revista que tiene Scopus, y al darte de alta ya tienes un identificador. Puedes crearte un perfil de Google Scholar también. O Research ID es el identificador de la Web of Science, donde aquí sí te tienes que dar de alta tú, como dentro de la Web of Science. Pero vamos, ahora mismo estos obedecen a espacios cerrados, aunque Google es muy abierto, pero la Web of Science es abierta solo para quienes pagan la suscripción, lo mismo que Scopus. Pero ORCID es ahora mismo sacar tu identificador ORCID es gratuito y lo puedes incluir en todo lo que publiques, cada vez que publiques un artículo y demás. Y bueno, recordad que en la biblioteca estamos siempre para ayudaros. Hemos llegado casi al final. O sea, he querido hacer rápida esta presentación, entre otras cosas porque es más interesante todo lo que vosotras podáis ver posteriormente. Estaba viendo el tiempo que nos quedaba. Podáis ver posteriormente, después de escuchar esto, lo que veáis en la presentación y todo lo que podamos comentar, porque quienes pertenezcáis a los cursos de doctorado de la Facultad de Bellas Artes, pues vamos a estar en contacto todo lo que queráis y para todo lo que necesitéis. Quienes estéis haciendo el doctorado dentro de la Complutense, podéis acudir a las bibliotecas a las que está adscrito vuestro grupo de investigación para hablar, para tener conversaciones con bibliotecarias especializadas, etcétera. Y quienes no seáis de la Complutense, pues bueno, todo lo que está en la web y es libre, lo seguís teniendo ahí de libre acceso y vais a tener la presentación, etcétera. Antes de terminar la presentación, el otro día
terminé con unos versos de Inger Christensen, una poeta danesa, de su libro Alfabeto, que está publicado en Sexto Piso. Y hoy quiero leer otro poema, es un poco más largo. El otro día aludía a la primavera y a pensar que la primavera que vuelve, que llega siempre, la primavera tanto en el hemisferio norte como en el sur, bueno, la primavera en todos los climas también, donde hay esos cambios estacionales de invierno, primavera, verano, otoño. Pero también la primavera es un estado. Aunque estemos en el trópico, podemos tener estados primaverales y tener momentos primaverales, ¿no? Y hoy quiero leeros otro fragmento de este libro, Alfabeto, donde Inger Christensen hace referencia a la ciencia, a otras maneras de conocer también que conviven con la ciencia, ¿no? Y a dónde a veces nos puede llevar la ciencia, no solo a lugares deseados, sino también indeseados. Bueno, un poco es un poema, quiero que lo escuchéis como tal, pero también es una manera de iluminar, pero también problematizar, en realidad, un poco todo lo que hemos estado viendo. Entonces dice Inger Christensen, dice: la bomba de cobalto existe envuelta en su capa de isótopos de cobalto 60, cuyo periodo de semidesintegración garantiza un efecto extremadamente dañino. No hay más que decir. Nosotros garantizamos que el daño será el mayor posible. No hay más que decir. Nosotros nos garantizamos todo o nada. No hay más que decir. Al garantizar que todo puede ser transformado en nada, perdemos la capacidad de pensar en nada, en ninguna de las cosas del mundo, como nosotros decimos, cuando nosotros simplemente existimos. No hay más que decir. Nosotros garantizamos que aniquilamos todo, destruimos todo, de manera que a la primera nada, la decisiva, no se le dará permiso para escribir poesía como escribe el viento en aire o agua. No hay más que decir. Matamos más de lo que creemos, más de lo que sabemos, más de lo que sentimos. No hay más que decir. Odiamos. No hay más. Como un pájaro regio en su caja de fango, en el lodo como un gusano, como un águila ratonera que la tormenta ha destrozado, como un loro gris metido en una barcaza de algodón de la plantación de alguien, quiero vivir de ahora en adelante. Semiahogada y embalada una cualquiera entre todas las palomas cansadas del tráfico, en cuyo último puñado de plumas el desesperado tiempo gris de la paz hace precipitarse al ojo. Así quiero vivir, con mi pequeño y grato periodo de semidesintegración en el interior de mi corazón. Así quiero morir. Me he enterado de que voy a morir. Me dije a mí misma, me voy a morir. Lo he dicho y le he dado las gracias por la pena, por el olvido hecho. Me dije a mí misma, piensa como un pájaro que construye su nido. Piensa como una nube, como las raíces del abedul enano. Piensa como piensa una hoja de un árbol, como piensan la sombra y la luz, como piensa la resplandeciente corteza, como las crisálidas debajo de la corteza piensan, como los líquenes sobre una piedra y un poco de madera podrida piensan, como piensa la latraea escamaría, como la brumosa planicie boscosa piensa. Los paules piensan cuando la extensión del arco iris se refleja. Piensa como un poco de fango, como piensan las gotas de lluvia. Piensa como un espejo, tan de vital importancia. Mira su trono de nada, el vórtice de la tormenta de arena. Mira lo banalmente que en el grano de arena más pequeño una ingeniosa vida fósil encerrada descansa después del viaje. Mira solo con qué tranquilidad lleva el enjambre de comienzos del mar primigenio. Mira solo la sencillez
de un signo en el que como un ser se refleja la verdad. Mira solo qué verdad, Clemente. Deja estar las cosas, junta las palabras, pero deja estar las cosas. Mira con qué facilidad encuentran refugio detrás de una piedra. Mira con qué facilidad se deslizan dentro de tu oído y susurran a la muerte que se vaya. Y bueno, gracias. Aquí terminamos la presentación. Voy a volver dejando de presentar. A ver si me acepta que quiero dejar de presentar. A ver, aquí. Bueno, muchas gracias. Ahora, quienes os podáis quedar, y puede que alguien haya dicho algo haya planteado alguna cuestión en el chat que yo no veía, pero si queréis, si alguien quiere, puede activar su micrófono y preguntar o comentar algo. Habéis visto que he sido como una vista de pájaro, ¿eh? Sí, Maite, ¿ibas a decir algo? Sí, Javier, Iván te pregunta que Sí. tenía una duda sobre la importancia del orden de los autores. Después del primero, no sé si el último tiene más importancia que el segundo. He escuchado diversas opiniones, es lo que pone Sí. Iván. Si Iván activar el micrófono y que hable contigo. No, bueno, yo creo que con eso le voy a responder y si si se da por respondido ya sería... a ver, el orden de los autores. En realidad, si nos basamos en lo que se les pide a los investigadores para acreditar la carrera investigadora, en primer lugar, cuando hay más de un autor, hay que justificarlo. Justificarlo en el sentido de decir qué es lo que uno ha hecho dentro de esa investigación que ha generado una publicación. ¿De acuerdo? Es decir, luego el orden. Es que hay grupos que deciden poner delante a los investigadores más jóvenes. Hay grupos que deciden hacerlo por orden alfabético. Hay grupos que deciden poner delante a los de más prestigio. Pero en realidad, lo importante es, primero, justificar el número de autores que en determinadas áreas del conocimiento, o sea, es muy difícil en química que publique algo y lo firme una persona sola. Pero en humanidades, que es muy común que lo haga una persona sola, o dos, o tres, lo que hay que hacer es explicar por qué dos o tres y qué es lo que hace cada una. Y sobre todo cuando son más de dos, pues es importante. No sé si con esto, Iván, te he contestado. Puedes decirlo por el chat si no tienes micrófono. A ver, pues no contesta. Dice que sí. Sí, que muchas gracias. Veo el último. Pues nada, que muchas gracias por todo, que bellísimo tu poema, que pues nada. Pues no sé, o sea, tenemos tiempo, ¿eh? Si alguien más quiere preguntar o comentar algo, tenemos tiempo. Pero bueno, que no es obligatorio. Y lo que sí, o sea, cuando veáis con más detalle, no solo cuando veáis con más detalle esta presentación, sino cuando os planteéis que queréis publicar algo o que ya lo tenéis publicado y lo vais a presentar como mérito para algo, bueno, pues ahí podéis acudir a la biblioteca para que os ayudemos. Aquí está. Una duda, a la hora de firmar siempre de la misma manera, ¿te refieres a poner siempre el nombre de la misma manera o a poner siempre el nombre, la afiliación, etcétera, de la misma manera? No, el nombre de la misma manera, porque la afiliación va cambiando. Vale, o sea, te refieres simplemente a poner nuestro nombre y nuestros apellidos siempre igual, ¿no? Sí, si tú, por ejemplo, firmas Martín Groba, firmas siempre Martín Groba. Lo que ocurre es que, y en tu caso, además, si firmaras solo Martín, habría un problema, porque habría, bueno, Irias no hay tantas, pero ya va viendo. Y
Y Martínez hay muchos Martínez. Luego, en los métodos de citación que conviertan tu iria en una I, pues un Martín, I, van a ir los Ignacio Martín. Entonces, pero tened en cuenta, a la hora de elegir vuestra manera de, y miraros el documento ese de la FECIT, que os irá, va el enlace en la presentación cuando os la mande, cuando te indique, si tú firmas Iria Martín Groba y entras en la Web of Science, puede ocurrir que te pongan como Groba, Iria Martín, o que te pongan como Groba, Iria M. Claro, ¿Sabes? Lo van a anglosajonizar. Entonces, por eso, bueno, en eso, pero que tengáis esas cosas en cuenta y que firméis siempre igual. Porque la afiliación os va a ir cambiando. O sea, ahora quienes estáis haciendo el doctorado en la Complutense, pues lo que publiquéis tiene que ver con la Complutense y con el grupo en el que estéis metidas. Pero imaginaros que sacáis la plaza en el MIT o en Stanford o en la Universidad de Barcelona. Vale, vale. Y una duda más, cuando has dicho que aunque la revista no tenga una posición alta, por ejemplo, el hecho de que esté indexada dentro del emerging de Web of Science, por así decirlo, es que la revista va bien encaminada. También Sí. ese es el caso si está indexada en Scopus o en cualquiera de los Sí, sistemas sí. que nos has comentado. Sí, sí, O sea, aunque sí. no esté en ranking alto, con tal de que esté en esos sistemas, sería una revista medio válida, por lo menos, ¿no? No, válida. A ver, es que luego Aunque no tenga también una hay que... posición alta en... Sí. A ver, yo Vale, creo vale. voy a decir algo. A ver, en el campo 10 no se pone como fuente exclusiva, en el campo 10 me refiero a arte, historia y tal, la Web of Science, no es así. A nuestro campo le compete mucho o le afecta mucho los criterios de calidad que os he ido viendo uno a uno que aparecen en el apéndice de la convocatoria de los exenios, ¿vale? O sea, una revista que cumpla esas cosas quiere decir que es una revista que puede acreditar una calidad. Y luego me gustaría insistir en eso, que hay revistas nuevas, de campos nuevos, o que ya no es tan importante el campo nuevo, sino que tiene un acercamiento interesante a vuestro campo de investigación y os puede interesar publicar ahí y apoyarla. O sea, solo que, claro, pues tiene que ser una revista que acredite que tiene revisión por pares, eso sí, no lo van a... y etcétera, etcétera. O sea, que no sea un coto cerrado de que solo publica la gente que pertenece al consejo editorial, todo ese tipo de cosas. Vale, Pero tenéis vale. que elegirlo. Lo contrario sería como decir, bueno, en vuestros trabajos hay que citar y pensaréis, bueno, solo voy a citar a, bueno, pues a Kant y a Aristóteles porque están muy reconocidos. Pues no, tendréis que citar a otros autores no tan reconocidos, pero que sí reconocidos por vosotras, o autoras que son reconocidas por vosotras y que forman parte de vuestro área de conocimiento y que comparten vuestras inquietudes. Y no quiere decir que las conozcáis, sino que es de las fuentes de donde os alimentáis, ¿no? Vale. Y otra duda más, perdona, es que tengo como muchas preguntas de esto. Sí, Por ejemplo, a la hora de contar una publicación, o sea, has dicho que las exposiciones, por ejemplo, cuentan como modos de comunicar dentro del campo 10, del apartado sí. 10. Por un lado contarían las exposiciones y por otro lado los catálogos de las exposiciones que están indexados con ISBN o serían cosas aparte. ¿O A sería el ver, catálogo una manera de a referirse ver, a la exposición? a ver, el catálogo, tú puedes elegir si en el catálogo, o sea, tú eres artista que pone y tú eres el artista que hace el catálogo. Si tú presentas el catálogo, te va a contar como una aportación, ¿vale? Te va a contar como esa publicación científica, entonces vas a tener que acreditar que tiene una aportación científica, que ha tenido tal impacto, tal cual, pascual. Si tú lo que te presentas es como un artista que hace una exposición, el catálogo se convierte en algo que revaloriza esa exposición. ¿Me explico? Ahí puedes elegir tú. Sí, o sea, tenía la duda porque como has comentado que el tema de hacer obras para instituciones públicas y demás, contaba como modo de aportación científica, No, porque eso, no. por ejemplo, Bueno, como, a ver, es una manera de que reconozcan
sexenios de investigación a artistas que son investigadores y que están en el staff académico de las universidades. Por ejemplo, las profesoras, profesores de Bellas Artes de la facultad, que son profesoras e investigadoras ahí, que además tienen una carrera artística, para sus sexenios pueden elegir, tienen que presentar 5 aportaciones. Entonces pueden elegir presentar 5 artículos, o 3 artículos y 2 libros, o 3 artículos y 2 capítulos de un libro, o 3 artículos y 2 exposiciones, o 5 exposiciones. Exposiciones, o una obra hecha por encargo, o para los diseñadores un diseño, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes mejor así o no era eso? Más o menos, porque luego a la hora de lo que has dicho tú, que tienes que demostrar que ha tenido un impacto, etcétera, si tú fueses a presentar eso, por ejemplo, ¿cómo lo presentarías? O sea, lo pregunto porque yo por ahora lo que sé es el tema de, por ejemplo, vas a presentar una beca para esto, tienes que decir el número de publicaciones que tienes y entonces para referirte a estas publicaciones puedes poner el ISBN, la revista, el título, pues lo que he visto es que, por ejemplo, podías presentar la portada, la página donde salías, etcétera, porque eso no sé cómo se demuestra. A ver, ni yo. Nadie sabe cómo se demuestra. Por eso no hay ni una sola herramienta que diga que esté dedicada a saber si una exposición tiene calidad o no. O sea, eso lo he dicho en la presentación y es muy importante. Por eso en la biblioteca, sobre eso, no os podemos ayudar. Pero sí que hay algo, bueno, que te digo ahora y que tendrás que manejar. Pues no es lo mismo hacer una exposición en un centro internacional de arte que hacerlo en un centro local, no conocido fuera del ámbito local o fuera del ámbito regional o fuera del ámbito nacional. No es lo mismo una galería privada que vaya a Arco, a Basel y a la Feria de Miami que una galería de arte que no sale del ámbito local. No es lo mismo una exposición con un catálogo cuyo catálogo tiene ISBN, 200 páginas y la contribución de X críticos o historiadoras del arte que publican ahí, que también tienen que una exposición con un programa de mano. And so on. O sea, y sería esa manera de justificar que apariciones en prensa, que el catálogo esté en los catálogos de bibliotecas. Sí, un poco de meter todo lo que puedas decir relevante claro. por así decirlo. Vale, Claro, y en el caso de, por ejemplo, un libro editado por alguien de diseño, etcétera, funcionaría de la misma manera, ¿no? Total. O sea, tendría que decir, así, bueno, vale. he diseñado este libro o tal editorial y entonces habría que demostrar o evidenciar la importancia de la editorial. O sea, no es lo mismo hacer todas las portadas de Alianza Editorial que todas las portadas de la editorial Desiderata, por ejemplo. Vale, gracias. O de otras más. Eso sería así. No hay más en el chat preguntándote cosas, no hay nada más. ¿En el chat hay algo? No, que no hay nada. No, pues si alguien más quiere preguntar algo, que si no, bueno, tampoco nos viene nada mal que tengáis. Andrea Santolaya, ¿me oís? Te leo, pero no te oigo. Andrea está queriendo decir algo, pero oírla no la oímos. ¿Puedes escribirlo, Andrea? Sí, vale. Pues esperamos a que lo escribas. ¿El National Geographic puede contar como revista científica? No. National Geographic no es una revista científica. Fíjate que te lo digo así. Es que en sí misma es una revista de divulgación. Otra cosa es que tú como artista, como fotógrafa, hayas hecho trabajos en el National Geographic. Porque sí puede contar ese trabajo, pero como artista. Porque como las aportaciones extraordinarias para el reconocimiento científico tienen que ver con eso, con creación artística. Y pensad que para quienes estáis en nuestro doctorado de bellas artes, diseño,
O sea, tenéis una doble carrera como investigadoras, como investigadores y como artistas. Entonces, son las dos cosas. Y cuidadlas siempre. Javier, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, soy Leticia, aquí. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Gracias por la poesía ante tanto algoritmo capitalista. Quería hacer una pregunta respecto al diario de investigación artística, JAR, Journal of Artistic Research. No sé si lo conoces. Journal of Artistic Research. Sí. Yes. Sí, claro, es vale, de pues, mucho. Sí, bueno. Además, tiene una... Sí, di. No, dime tú primero. No, que tiene una manera muy particular de... Bueno, primero que es una revista dedicada a la investigación en arte, en la que no hay una separación entre cómo se investiga, cómo se publica lo que se investiga y que lo que se considera investigación está todo traspasado por la idea de creación artística. Sí. Dime, ¿qué ibas a preguntar? Sí, bueno, exactamente, porque digamos lo que sería el Artistic Research es uno de los campos que me interesa. Sin embargo, lo que noté es que dentro de esta clasificación de revistas, el acceso a la información en inglés no es lo mismo que en castellano o en otra lengua, y está muy restringido. Entonces, por ejemplo, este diario tiene artículos muy interesantes y hace poco abrieron la sección en castellano. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo porque quienes están evaluando los artículos no pertenecen a el mismo círculo de universidades que los revisores que están en inglés. Entonces es como que queda la parte de la evaluación de calidad un poco en una especie de nebulosa. Y sería interesante ver qué revistas presentan trabajos de artistas que utilizan esta metodología, pero que también son considerados, digamos, como serios en un punto. Además, lo que se nota, que hablé con algunos profesores de una universidad, es que hay una especie de gueto académico dentro de lo que es el Artistic Research. Ellos están haciendo una investigación donde citan que parece ser que es más importante dónde se investiga, con quién se investiga, que lo que sería el proyecto en sí. Sería bueno si nos podés orientar un poco respecto a eso, porque es extraño, ¿no? Cómo se está planteando la situación. Pero yo ahí, en realidad, Leticia, no os puedo orientar. Mi presentación todo el tiempo ha estado insistiendo en eso. Esas son las reglas del juego. Claro. Se analiza más qué criterios cumple el lugar donde tú publicas tu investigación que la investigación en sí. Y todo este tema del capitalismo académico hace que también haya una cuestión de un formalismo en cuanto a cómo se presentan las investigaciones, los datos, las publicaciones, en detrimento de qué es lo que se quiere contar. Investigar o decir, eso es un hecho. De todas formas, el Journal of Artistic Research es una revista seria. Sí, por supuesto, pero uno lee los artículos en inglés y los castellanos y son dos cosas distintas. Sí, y lo cual, ahora mismo no sé si el Journal of Artistic Research está en la Web of Science o en Scopus, no me acuerdo, habría que buscarlo, bueno, eso es lo de menos. Pero aunque no estuviera, es una buena publicación. Hay revistas que todavía no están, o todavía no están, y que son buenas revistas. Luego todo el otro tema, cuando os he contado lo de China, que ahora China obliga no solo a publicar en una revista que recoja la Web of Science, sino que para reconocer la actividad investigadora les obligan a que publiquen también en revistas locales chinas, publicadas en chino. Otro motivo, aparte de dar importancia a la lengua china y a que ellos quieren ser una potencia investigadora reconocida, ocupar en el mundo lo que ya ocupan, de hecho, por cantidad de investigaciones, etcétera, etcétera. Pero algo que vieron con ese afán de estar en la Web of Science es que también había un intento de publicar como fuera en revistas que estuvieran dentro de la Web of Science. Eso a veces va en detrimento de la calidad de los contenidos, a veces. A ver, nada es absoluto, ¿eh? Ni siquiera la crítica a todo esto, que nos pueda gustar escuchar. Nos gustan mucho, bueno, a mí particularmente me interesan mucho las críticas al capitalismo académico, pero no quiere decir que dentro de esas críticas esté también toda la verdad.
Es cierto que hay unos estándares en la creación científica, unas normas que se han ido imponiendo, que ahora algunas han quedado obsoletas, pero que en su momento han jugado un papel, y otras que lo siguen jugando un papel en cuanto a cierta garantía de calidad. Pero bueno, lo que tú señalas, Leticia, está ahí. O sea, hasta el punto de que, ¿qué es lo primero que se publica en una publicación académica? El título del artículo. Lo segundo, el nombre del autor. ¿Y qué incluye el nombre del autor o de la autora? La afiliación. ¿Desde qué centro escribe? ¿Desde qué centro trabaja? ¿Desde qué centro enuncia? ¿En qué universidad? Y claro, no es lo mismo, no son lo mismo las universidades, que también tienen sus rankings de un lado del mundo que de otro, etcétera, etcétera. Eso es un tema. Gracias. Nada. Y oye, tenemos que empezar a pensar en salir, si os parece, en dejar la reunión. Una última, si hay alguien con algo que quería decir, que no se quede sin decirlo. Y si no, pues nos despedimos.